Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, eh, tutora y compañeros del curso. Pues continuando con la sustentación de la tarea uno, ahora continuamos con el ejercicio número 2. El ejercicio número 2, el cual habla del movimiento parabólico del lanzamiento de proyectiles. Ok, pues aquí podemos observar la guía nos da las ecuaciones que necesitamos para pues realizar, analizar los datos que pondremos en un simulador. Bueno, en contexto como tal, la guía nos da un simulador web donde podemos insertar todos los datos, el cual tiene herramientas para medir los resultados del movimiento del lanzamiento, ¿sí? Del movimiento que se genera al lanzar el proyectil. Eh, ok, entonces pues el paso 3 nos dice que debemos seleccionar el valor de la rapidez inicial, pues a nuestro libre albedrío. En mi caso, yo seleccioné el valor de 10 metros sobre segundos al cuadrado como velocidad inicial. Y para el tipo de objeto que se va a lanzar, mi número de cédula, en la variable que despejamos con el número de cédula es 3, entonces voy a seleccionar un proyectil. Ok, teniendo en cuenta esto, pues aquí nos muestra un instructivo de cómo utilizar la aplicación, de cómo utilizar los instrumentos de medición que tiene la aplicación para pues poder contrastar estos resultados experimentales del simulador con los resultados teóricos que hayamos utilizando las ecuaciones que nos da aquí arriba la guía. Ok, entonces continuando, pues la guía nos da unos valores como predeterminados, como el valor de la gravedad, el valor de la masa y el diámetro de la masa. Ok, entonces pues insertamos esos valores en el simulador y pues procedemos a comparar los datos con estos datos que hallamos acá. Pues aquí en esencia pues despejamos perdón, despejamos el alcance máximo, la altura máxima y el tiempo que dura en el aire el objeto que vamos a lanzar. En este caso es un proyectil. Ok, para la distancia máxima, pues tenemos aquí la fórmula que la distancia máxima es igual a la velocidad por el seno del ángulo multiplicado por 2. Cabe aclarar que el ángulo es seleccionado por nuestro número con la variable que hayamos despejando nuestro número de cédula. Es decir, en mi caso es 32. Esta fue la variable que hallé al realizar las operaciones con mi número de cédula. Ok, entonces, dada esta aclaración, pues podemos continuar aquí con la explicación de despejar el alcance máximo en distancia del objeto que vamos a lanzar, ¿ok? Entonces, pues como les iba diciendo, el alcance máximo es igual a la velocidad al cuadrado por el seno del ángulo multiplicado por 2. Entonces, perdón, sobre la gravedad. Ok, realizamos estas operaciones, despejamos, suprimimos unidades de medida y nos da un valor de 9,16 metros. Es decir, esta es la distancia que recorre el proyectil desde el punto de inicio hasta donde cae en el suelo. Ok, ahora vamos a despejar la ecuación de la altura máxima, es decir, el punto más alto que alcance el objeto en la parábola del trayecto. ¿Ok? Como la punta de la parábola que genera el trayecto del movimiento. ¿Ok? Entonces tenemos que la altura máxima es igual a velocidad al cuadrado por seno al cuadrado del ángulo sobre la gravedad multiplicada por 2. Realizamos las operaciones y nos da un valor de 1,43 metros, es decir, esta es la altura máxima que alcanza el proyectil en su lanzamiento. De igual forma, pues despejamos el tiempo de vuelo, pues tenemos el tiempo de vuelo es igual a dos veces la velocidad por el seno del ángulo por el seno del ángulo de inclinación sobre la gravedad. Ok, entonces
realizamos las operaciones, despejamos y nos da un valor del tiempo en el aire de 1,8 segundos. Ok, pues yo como ya había eh, tomado captura de los datos, perdón, sí, de los datos que hallé en el simulador, y pues poniendo las variables la variable de la velocidad, pues la seleccioné en 10 y pues el resto de variables que ya estaban predeterminadas según el ejercicio, pues las plasmé tal cual. Ok, entonces por aquí con los instrumentos de medida podemos observar que el alcance máximo fue de 9,21 metros. Aquí nos dice la herramienta de medición del simulador que fue 9,21 metros, lo que coincide aproximadamente con el valor que nos arrojó la fórmula teórica. Tenemos que también el tiempo, perdón, la altura, es decir, el tope máximo de la altura, el valor máximo de altura es de 1,43 metros, aquí según la herramienta experimental, y podemos observar que es exactamente igual al valor que nos dio, pues, despejando la fórmula teóricamente con los valores. De igual forma, aquí podemos observar el tiempo que dura el objeto en el aire, que es de 1,8 segundos. Igualmente también aquí nos podemos ver la distancia horizontal, que pues también nos coincide, 9,16, también nos coincide por este lado, también nos coincide la distancia. Ok, entonces tenemos que el tiempo es de 1,08 segundos, lo cual pues nos coincide al 100% con el valor que hayamos con el despeje de la fórmula de manera teórica. Ok, entonces por eso podemos definir que los rangos, este era el paso 7, definir el rango y el porcentaje de error de los resultados que obtuvimos teóricamente con los resultados que obtuvimos experimentalmente, pues con el simulador que nos dio la guía. Pues nos dan la fórmula pues para hallar el porcentaje de error. Entonces tenemos que en la distancia máxima, pues a mí me arrojó un valor de 9,16 y pues yo tomé en cuenta el valor de 9,21 metros que me arrojaba la herramienta de medición aquí en el simulador. Entonces nos da un rango de error de 0,43%, pues un rango de error muy bajo. Para el caso de la altura máxima y del tiempo de vuelo, pues como nos da igual, exactamente igual con la fórmula, con la forma teórica como con la forma experimental, pues obviamente nos va a dar un porcentaje de error de 0%. Ok, luego pues son más preguntas, nos preguntan qué movimientos componen el lanzamiento de proyectiles. Entonces, los movimientos que se componen en el lanzamiento de proyectiles, pues son dos movimientos, porque es un movimiento en el eje Y hacia arriba y un movimiento en el eje X, pues en el plano, como por decirlo así, en el plano del suelo. Sí, estos dos movimientos, en el movimiento tienen el nombre de movimiento rectilíneo uniforme cuando es en el eje Y o en el eje de las abscisas, y el movimiento uniformemente acelerado cuando es en el eje X o en el eje de la ordenada. Ok, ordenada o suelo o la base, como lo queramos llamar. La segunda pregunta es: ¿qué característica tiene la velocidad horizontal de este movimiento? Pues la velocidad horizontal, o sea, respecto al eje X, el eje de las ordenadas, el eje del suelo, tenemos la característica que esta velocidad se mantiene constante, ya que pues no, el ejercicio no nos contempla unas resistencias del aire o resistencia de otro tipo de contravención, como puede ser pues la lluvia, el aire, no sé, diferentes condiciones demográficas que pueden pues afectar un lanzamiento de un proyectil. Pues estamos hablando ya pues a gran escala, ¿no? A kilómetros de distancia. Por ejemplo, en el caso de un lanzamiento por ejemplo, de un francotirador que lanza un proyectil a kilómetros de distancia, pues él sí tiene que tener en cuenta pues muchos, muchos, muchos de estos datos que pues no tuvimos en cuenta aquí pues por la simplicidad del ejercicio.
Ok, la próxima pregunta nos dice que para qué ángulo de elevación se presenta la mayor altura. Pues como, como por decirlo, la mayor altura se presenta cuando se aprovecha al máximo la fuerza de lanzamiento en el eje en el eje Y, o sea, para que alcance una mayor altura en el eje Y, tenemos que aprovechar al máximo la fuerza de lanzamiento, es decir, tenemos que hacer un lanzamiento a 90 grados, completamente paralelo al eje X para que la fuerza de lanzamiento alcance su máximo valor en altura. ¿Sí? Entonces, por eso podemos decir que el ángulo para alcanzar una mayor altura es de 90 grados, completamente perpendicular pues al suelo o al eje X. ¿Ok? Mm, la próxima pregunta es que ¿para qué ángulo se presenta el mayor tiempo de vuelo? Pues igual que en la pregunta anterior, pues a mi concepto considero que el mayor tiempo de vuelo del proyectil también se puede alcanzar cuando este se lanza paralelo al suelo, es decir, a un ángulo de 90 grados con respecto al eje X. ¿Por qué? Porque se presentan, como lo explico acá, se presentan dos movimientos. Uno es el movimiento de ascenso, pues el movimiento de ascenso pues lo determina pues la fuerza con la que se empuja el proyectil hacia arriba en el eje Y. Y pues va a llegar un momento en que pues la fuerza de la gravedad va a detener ese proyectil y a medida que va subiendo el proyectil pues se va desacelerando a llegar a tal punto de que su aceleración en base al lanzamiento va a ser cero o va a ser nula la aceleración y pues de ahí ya pasa de ser un movimiento ascendente a un movimiento descendente. El movimiento descendente pues teniendo en cuenta que ya sería un movimiento de caída libre. Entonces serían dos movimientos, pues lo cual a mi concepto considero que sería, esos dos movimientos contemplarían el mayor tiempo de vuelo posible, el mayor tiempo en el que el proyectil o el objeto que se lance está en el aire sin estar en contacto con el suelo. Considero que sería a los 90 grados. ¿Ok? Mm, sí, pues este es el último paso de este segundo ejercicio, ok, pues teniendo en cuenta pues que ya hemos terminado, entonces espero haya sido clara y explícita mi explicación del ejercicio número 2 y pues sin ser más, pues hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.